Tal vez nuestra sociedad aún no ha comprendido, claro, es una lucha de poderes. Nuestro mundo no ha comprendido el peso de cómo Jesús cambió la historia. Sabemos que Jesús cambió la historia porque todo se mide antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros, los que conocemos, los conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, sabemos que la Biblia fue dividida en Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, por lo que sabemos que la encarnación de Dios realmente cambió nuestra historia. Y cómo el mundo intenta tergiversarlo, que hoy es para el mundo el día del espíritu de la Navidad, pero es la tergiversación de lo que celebramos. Algunos dirán, pero Jesús no nació el 25. Bueno, eso es la verdad. No se sabe realmente en qué fecha. Algunos piensan que en junio o en julio. Y la iglesia determinó tomar la fecha del 25 para desviar de Roma principalmente y de los griegos la festividad que tenían al Invictus, al dios Invictus, y decir, ya va, realmente la celebración no es este Dios, la celebración es el verdadero Dios hecho carne en la persona de Jesús. Ahora, un hombre o varios científicos han tratado de contar desde Adán hasta nuestros días la cantidad de hombres o de seres humanos que hemos existido en toda la historia. Y se calcula 100.000 millones de personas, 100.000 millones de personas desde Adán hasta el día de hoy. Y hay personas que en cierta manera, en sus tiempos, ellos hicieron algo, los cuales les dio un nombre o les dio un renombre, son conocidos. El detalle está en que la fama no les ha dado para que sean conocidos en toda la historia de la humanidad o la historia del antes de Cristo y después de Cristo. Algunos son conocidos en sus países o en sus regiones, pero hay uno solo que ha marcado a todo el mundo, hay uno solo que ha marcado toda la historia y es Jesucristo, el que ha marcado la historia. ¿Cómo poder ocultar lo que Jesús hizo por la humanidad? ¿Cómo intentar meter por debajo de la alfombra lo que Jesús hizo por nosotros? Y hay algunos versos que quiero leer con ustedes. El primero está en Isaías. Los quiero llevar, ya ustedes van a ver a dónde los quiero llevar. Isaías 9. El verso 1 y 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad, para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué dice? Vio gran luz. Los que moraban en tierra, lean esto, de sombra y de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Imagínense, el hombre hasta ese momento conocía a Dios y no todos. Mayormente el pueblo de Israel conocía a Dios y lo conocía en parte. Imagínense ustedes que cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas, el pueblo le dijo al sacerdote, al sumo sacerdote, le dijo: haznos a Dios para que nosotros podamos adorarle. Cuando la palabra dice que Dios no es algo que nosotros podamos hacer con nuestras manos. Y los salmos están llenos, sobre todo hay uno en específico que dice: esos que hacen los hombres tienen manos y no palpan, ojos y no ven, oídos
y no oyen, tienen pies y no caminan, tienen boca y no hablan, tienen narices, no respiran. Y dice, tales, iguales a esos muñecos son los que los hacen. La Biblia, hasta la de los católicos, dice lo mismo, porque la de los católicos y la de nosotros es la misma Biblia, no hay diferencia, es la misma Biblia. Es decir, que es el mismo Dios. Nos damos cuenta que el hombre conocía a Dios en parte. Había un velo, había una línea divisoria que impedía que el hombre conociera a Dios. Hubieron algunos hombres, como lo narra el Antiguo Testamento, que se atrevieron a pasar la raya y llegar un poco más allá. Mas sin embargo siempre hubo una línea que los separaba de Dios, porque el que más se ve y que llegó a conocer a Dios o a estar más cerca de él fue Moisés. Mas sin embargo el Señor le dijo, te voy a permitir ver mi espalda, pero escóndete detrás de la peña, de la piedra, para que cuando yo pase no mueras, porque no hay hombre que me vea y viva. ¡Wow! Ese fue el que más llegó a acercarse a Dios. Inclusive dice la Biblia que él hablaba con Dios como quien habla con su amigo. Pero en el Antiguo Testamento no vemos a otros personajes así. Es decir que Dios no era tan de fácil acceso, y eso era porque el pecado se los impedía. El pecado se los impedía. No había un pacto perfecto que les proveyera el acercamiento a Dios. Aleluya. Qué privilegio tenemos nosotros. Tan tremendo. Imagínense ustedes que el mismo Moisés cuando viene bajando de haber estado ya en medio de la gloria de Dios, que lo que veía eran rayos, lo que escuchaba, veía rayos y escuchaba truenos, y tal vez veía una nube muy oscura, muy densa, mas escuchaba la voz de Dios. Nunca lo vio, pero lo escuchó. Y tan solo haber estado allí, escuchar a Dios y bajar, dice que su rostro resplandecía. El pueblo de Israel, cuando escuchaba los truenos, dijo, si es Dios hablando, no queremos que nos hable. Mejor que le hable a Moisés y Moisés que nos hable a nosotros. Es decir, acercarnos a Dios, había miedo. Y es que el pecado, eso es lo que produce. El miedo de acercarse a Dios. El temor de acercarme a alguien que no sé cómo va a reaccionar cuando me vea tal cual y como soy. ¿Me quitará la vida? ¿Me dará enfermedad? ¿Qué sé yo? Tantas cosas. Ahora, vámonos ahora a Juan, al capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Qué privilegio tan grande tenemos nosotros, que la misma Biblia dice que los hombres de la antigüedad desearon experimentar lo que nosotros hemos experimentado y ellos no lo alcanzaron. Mantuvieron su esperanza hasta el final, mas no lo alcanzaron. Gloria a Dios. Hubo un hombre, Lucas nos narra de un hombre que cuando escuchó que el Salvador había nacido y se enteró de que se había cumplido la profecía, expiró y murió. Solo Dios le permitió a él saberlo, conocerlo. A veces Dios se lo había prometido, pero no experimentar más allá, que es el privilegio que nosotros experimentamos, que Dios, ese Dios, se hizo carne. Quiero que sepa, Él no se despojó de todo. Él no se despojó de todo. No, Señor, no se despojó de todo. Porque aquí Juan nos está diciendo, y vimos léanlo, Juan 1:14, Él no se despojó de todo. Él tenía su gloria. Gloria a Dios, tenía su gloria. A lo que se despojó fue del cielo. Ni siquiera el ser igual a Dios, no. Él siguió siendo Dios,
Porque Pablo a los colosenses dice que la plenitud de Dios estaba en ese cuerpo. Gloria a Dios, estaba en ese cuerpo. Qué glorioso, yo no sé, pero nada más el solo pensarlo, wow, me da de todo. El poder estar allí presente cuando Jesús se encarnó. Jesús se encarnó, se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vámonos al 18. El 18 dice: a Dios nadie le vio jamás. A Dios, Moisés sí lo vio, ¿verdad? Tampoco. Si acaso llegó a ver la espalda, pero a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué hizo Dios? Gloria a Dios, porque ese Dios no conocido, ese Dios nunca antes visto, ese Dios nunca antes experimentado de cerca, sino siempre de lejos, ahora ese Dios se metió en un cuerpo humano y habitó entre ellos para que todo el que quiera acercarse a Él pueda contemplar su gloria. Aleluya. Pueda contemplar su gracia, pueda contemplar su verdad. Aleluya. Y todo tiene que ver con el conocimiento, porque aquí dice: Él le ha dado a conocer. Jesús dijo: y conoceréis la verdad, refiriéndose a Él. El que me conozca a mí será libre. Conocerlo a Él es ser libre. No hay temor, no hay ansiedad, no hay tristeza, no hay apatía que pueda contigo si conoces a Jesús. Porque Satanás intenta esclavizarte, pero si tú conoces a Jesús, eres libre. Eres libre. Eres libre. Hay algo allí que dice Isaías, y es que el mundo estaba en oscuridad. Estaba en oscuridad. Y oscuridad me hace ver una mente nublada, una mente alejada de Dios, una mente que no conoce a Dios, una mente que no es sensible a Dios, una mente que no piensa en Dios. Oscuridad, una mente pecaminosa, eso es estar en oscuridad, alejados completamente de Dios. Pero Isaías profetiza que verían gran luz, y el apóstol Juan dice que Él era la luz, Él es la luz. Gloria a Dios. Ese es el versículo 7, 8. El 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Pero mira lo que dice el verso 10. Dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo, ¿y qué dice el versículo 18? ¿Lo recuerdan? Vamos a poner el 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo estoy ubicado aquí, la cosa está allá. ¿Qué dice la última frase? Él dice que el Padre lo ha dado. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Y qué es lo que dice el verso 10? Ponme otra vez el verso 10. ¿Y el mundo? ¿Qué oportunidad tan grande tuvo el mundo de conocer al Creador de todas las cosas? De conocer al que dijo: sea la luz, y se hizo la luz. Al que con su propia mano nos hizo. Gloria a Dios. ¿Y qué sucedió? El mundo no le conoció. Estuvo en sus calles, caminó, libertó, sanó. ¿Cuánta cosa no hizo? Alimentó y multiplicó la comida, y no creyeron en Él, no le conocieron. Por eso el mismo apóstol Juan dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Los suyos tenían profetas, los cuales les hablaron de que Jesús vendría. Y estos, los suyos, conocían esa profecía, y conociendo la profecía, no le conocieron. Tal vez hoy estamos en la misma situación, porque Jesús
dijo que Él regresaría. Y regresaría por los que habían creído en Él. Pero hay algo que Él dijo: los tiempos cuando yo regrese serán como los tiempos de Noé. Y cuando usted va a Noé, por supuesto a Génesis, al capítulo 6, tú lees cuando dice que todos eran de continuo al mal. De continuo al mal. Los días transcurrían como que si nada está pasando. Yo les pregunto, las noticias de Venezuela, cuando usted las lee, uno se asombra de lo que está sucediendo. Y como tú ves a la gente por allí, preocupada, ¿verdad? Ay, no puedo comprar. Ay, no puedo hacer nada. Mejor guardo los churupos por si algo sucede. Salgo rápido a comprar. No, tú vas a cualquier centro comercial, tú vas a cualquier mercado y la gente anda como loca comprando yo no sé qué. Todo está como que si nada está sucediendo. ¿No se parecen eso a los días de Noé? Con tantas amenazas, oye, ¿cuántos matrimonios no han habido? Y es lo que dice, se estarán dando en casamiento. O sea, no está pasando nada. Y bueno, para la gente del mundo tal vez eso se entiende, son del mundo. Pero ¿y cuando hablamos de la iglesia? ¿Está bien eso para la iglesia? ¿Está bien para la iglesia que sus sillas estén vacías? Que la iglesia que profesa a un Jesús verdadero, la iglesia que dice tener al Dios vivo, se comporta como la gente del mundo. El mismo Jesús dijo en Mateo capítulo 6, ustedes tienen un enfoque indebido. El enfoque no está en las cosas de aquí, el enfoque está en las cosas de arriba. Por eso el apóstol Pablo dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque podrás tener apartamento, carro nuevo, trabajo, hijos, hija, podrás tener negocio, podrás tenerlo todo. Y si no tienes a Dios, ¿qué? Y si no tienes a Dios, ¿qué? ¿Qué cosa? Iglesia, reacciona. Porque Él, el Padre, dio a conocerse a través de Jesús. Ahora, ahí mismo en Juan capítulo 1, vamos a leer el verso 32. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ajá. ¿Quién fue el que le dijo a Juan el Bautista que ese personaje, Jesús, era en el que viera él descender el Espíritu y permanecer? Era el Mesías. ¿Quién le dijo eso? El Padre, ¿no? Ok, muy bien. Ahora vamos al 34. El 34 dice, y yo le vi. Es decir, él vio cuando el cielo se abrió, el Espíritu Santo corporalmente como paloma descendió y permaneció sobre Jesús. Y yo le vi. Y yo le vi. Seguimos leyendo. Y he dado testimonio de que es este el Hijo de Dios. Número 1, yo no le conocía. Número 2, yo lo vi. Y número 3, ahora doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Es decir, yo no lo conocía, no sabía acerca de nada de Él. Yo sabía que había sido llamado, o Él sabía que había sido llamado para una obra, pero no conocía a Jesús. Por eso el Padre lo alerta y le dice, este es Jesús. ¿Quién le reveló a Juan quién era Jesús? El Padre. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo trae. Algunos dicen si el Espíritu. No, Jesús dijo, si mi Padre no lo trae. Si mi Padre no lo trae. Es decir, el Padre le dio la noticia, le abrió los ojos, le dio los indicios para que él supiera
que era Jesús. Cuando él ve lo que ya Dios le dijo, hey, es él. Él es Jesús. Ahora, voy a hacer aquí otra pausa. ¿Cuántos hombres y mujeres no vemos aquí en los evangelios que vieron a Jesús, pero así como lo vieron, se fueron? Es decir, no hubo nada más verlo sin conocerlo. Hay muchos, entre ellos los soldados romanos que fueron a buscar a Jesús. Ellos supieron que él era Jesús. ¿Y cómo que supieron que era Jesús? Tuvieron un encuentro. Mas sin embargo, como vinieron a buscarlo, se lo llevaron. Algunos solo vinieron a buscar un favor, una necesidad, una liberación, y simplemente lo vieron, lo recibieron, pero se fueron sin conocerlo. Ahora, Juan me está diciendo que Juan el discípulo de Jesús, me dice que Juan el Bautista no solamente lo vio, sino que también lo conoció. ¿Y cómo yo sé que lo conoció? Porque ha dado testimonio de que es hijo de Dios. Ha dado testimonio de que Jesús es hijo de Dios. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, bueno, algunos dicen que eres un maestro, otros dicen que eres un profeta, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías. Ok, esos son los del mundo. Ahora, él le pregunta a los suyos, a los 12, a los cercanos, a los que duermen con él, a los que van para arriba y para abajo con él, les dice: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Y a la que Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino te lo reveló ¿quién? ¿Y quién se lo reveló a Juan el Bautista? El Padre. Hay revelación de quién es Jesús, pero ¿qué voy a hacer yo con la revelación? Conocerlo. No basta con tener conocimiento bíblico. Hay que conocerlo corporalmente, personalmente, porque es la manera de que tú puedas dar un testimonio. Juan 1:34. Puedas dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Puedas dar testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vivimos un cristianismo tan limitado, y es por falta de conocimiento. Cada vez que Moisés iba a Dios, el Señor le decía: ¿y la vara que te di? A nosotros nos dice: ¿y la palabra que te di? Moisés recién estaba escribiendo apenas. Ya nosotros todos lo tenemos escrito. ¿Y la palabra que te di? ¿Cómo Jesús venció a Satanás en el desierto? No fue con la palabra. Y no fue con palabras nuevas que le estaba diciendo. No, fue con la misma palabra, con el Antiguo Testamento. Con el mismo Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Ahora, hay algo que Juan, ya no estoy hablando del Bautista, sino del evangelista, del discípulo, del apóstol Juan. Él dice algo sumamente importante, y es: y vimos su gloria. No bastaba simplemente con conocer que era el Cristo. No bastaba simplemente con conocer que era el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Había que conocer su gloria. Y en los evangelios nos damos cuenta de 3 eventos en los cuales estuvo Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Juan y Jacobo eran hermanos. 3 eventos, uno de ellos a los cuales Jesús los llamó a ellos 3 para entrar en el cuarto de una niña muerta, la hija de Jairo. Y allí esa niña muerta se llevó solo a estos 3 para que vieran la gloria de Dios, la transfiguración.
Así mismo es. ¿A quiénes se llevó? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y dice que se aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Y dice que salió una luz que resplandecía y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Qué estaban comprobando Pedro, Juan y Jacobo? La gloria de Dios. Tanto fue marcado el apóstol Pedro que él dice, y Juan también, que él dice en su primera carta que vio la gloria de Dios en esa transfiguración, que escuchó al Padre hablar. ¿Qué veía Jesús en Pedro, en Juan y en Jacobo, que los llevó a ver un milagro de resurrección solo a ellos tres? Solo se los llevó a ellos tres a la transfiguración. Y cuando Jesús estaba pasando el momento más difícil de su vida, los llamó a ellos tres para que lo ayudaran a orar. Que se quedaban dormidos, por cierto. ¿Qué vio en ellos tres? ¿Y por qué lo vio en ellos tres y no en los demás? Cuando Juan escribe, él dice que él era el discípulo amado. Y es que ya por 3 eventos nada más que lo haya llamado solo a ellos tres, me dice que esos 3 discípulos eran amados. No me venga con cuento, no eran hijos preferidos, porque Dios no tiene hijos preferidos, sino hijos que lo prefieren a Él. Y mi preocupación como pastor es esa, que mi iglesia ore y lea la Biblia. Ore y lea la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque donde tú te pares, la gloria de Dios se va a manifestar. La gloria de Dios se va a manifestar.